Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo, es una figura monumental en la historia del cristianismo. Su vida y obras han moldeado profundamente los cimientos y la expansión de la teología cristiana. Nacido judío, Saulo fue al principio un fariseo ferviente que defendía con ardor las tradiciones judías. Sin embargo, su increíble transformación en Pablo el apóstol marcó un cambio crucial no solo en su viaje personal de fe, sino también en la difusión de las creencias cristianas. Las contribuciones de Pablo al Nuevo Testamento a través de sus epístolas brindan una profunda comprensión de las luchas y triunfos de la Iglesia primitiva. Estas cartas, escritas a varias comunidades cristianas, contienen ideas teológicas y consejos prácticos que continúan influyendo en la doctrina cristiana. Sus viajes misioneros por el Imperio Romano ayudaron a establecer numerosas iglesias y a difundir el mensaje de Jesucristo por todas partes. Lo que distingue a Pablo es su dedicación a su misión, a pesar de enfrentar severas dificultades y oposición. Su vida es un testimonio inspirador del poder de la fe y la transformación. A través de sus escritos y enseñanzas, Pablo no solo abordó las preocupaciones inmediatas de los primeros cristianos, sino que también estableció principios que guían a los creyentes hasta el día de hoy. Su historia es un testimonio de los profundos cambios que pueden ocurrir cuando uno encuentra la verdad divina. La narrativa de Pablo sirve como un faro de esperanza y redención. Su vida subraya la posibilidad de transformación y el poder de la intervención divina. Por esta razón, comprender el viaje de Saulo de perseguidor de cristianos a un defensor fundamental de la fe es crucial para comprender la esencia de la historia y la teología cristianas. Saulo nació en Tarso, una ciudad importante en la provincia romana de Cilicia, famosa por su rica herencia cultural e intelectual. Esta ciudad era un crisol de diversas culturas e ideas, proporcionando un entorno donde prosperaban diversas filosofías. La crianza de Saulo en un entorno tan cosmopolita lo expuso a una amplia gama de influencias, aunque permaneció profundamente arraigado a su identidad judía. Desde temprana edad, Saulo estuvo inmerso en la ley y las tradiciones judías. Su familia, devotamente judía, se aseguró de que recibiera una educación completa en la Torá. El celo de Saulo por la ley era evidente, y lo llevó a Jerusalén a estudiar con Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de la época. Esta educación le inculcó un profundo respeto por las tradiciones judías y un ferviente deseo de protegerlas. El intelecto y el fervor de Saulo por el judaísmo lo convirtieron en una figura formidable dentro de la comunidad farisea. Tenía ciudadanía romana, un estatus que le otorgaba importantes privilegios y protecciones. Esta doble identidad como judío y ciudadano romano posicionó a Saulo de manera única para luego unir las divisiones culturales y religiosas en su trabajo misionero. Su vida temprana se caracterizó por una dedicación inquebrantable a la preservación de las costumbres judías. El compromiso de Saulo con su fe era inquebrantable y estaba decidido a eliminar cualquier amenaza percibida a su pureza. Este celo pronto lo llevaría a un camino de confrontación con el floreciente movimiento cristiano. La pasión de Saulo por la ley judía pronto se manifestó en una vehemente oposición al naciente movimiento cristiano. Veía a los seguidores de Jesús como herejes, distorsionando las enseñanzas y tradiciones judías. Esta convicción llevó a Saulo a convertirse en uno de los perseguidores más ardientes de los cristianos durante los primeros años de la Iglesia. El martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos de la Iglesia cristiana, marcó un punto de inflexión significativo en la campaña de Saulo contra el cristianismo. La audaz proclamación de Esteban de Jesús como el Mesías y su posterior lapidación incitaron la furia y el celo de Saulo. Saulo presenció este evento y aprobó la ejecución de Esteban, viéndola como una acción necesaria para salvaguardar las creencias judías. Impulsado por un ferviente deseo de extinguir la fe cristiana, Saulo intensificó sus esfuerzos. Buscó arrestar y encarcelar a cristianos, viajando de sinagoga en sinagoga para erradicar a los creyentes.
Sus acciones causaron un miedo generalizado entre las comunidades cristianas, lo que llevó a muchos a huir y buscar refugio en ciudades distantes. La implacable persecución de cristianos por parte de Saulo estaba impulsada por la creencia de que estaba sirviendo a la voluntad de Dios. Estaba decidido a erradicar lo que veía como una secta peligrosa. Poco sabía que su camino de persecución pronto lo llevaría a una dramática transformación personal. Su viaje a Damasco, pensado como otra misión de opresión, se convertiría en el punto de inflexión de su vida. Mientras Saulo viajaba hacia Damasco, con la intención de capturar a más cristianos, un evento extraordinario alteró el curso de su vida. De repente, una luz brillante del cielo lo envolvió, haciéndolo caer al suelo. En este momento de intervención divina, Saulo escuchó una voz que preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús, desafiando las acciones y creencias de Saulo. Este encuentro dejó a Saulo ciego y desconcertado, física y espiritualmente conmocionado. Durante 3 días, permaneció en la oscuridad, sin comer ni beber, mientras lidiaba con las profundas implicaciones de su experiencia. Este período de ceguera simbolizó la transición de Saulo de la ignorancia espiritual a la iluminación. Durante estos días, el corazón y la mente de Saulo se transformaron. Los fundamentos mismos de sus creencias fueron desafiados y comenzó a comprender la profundidad de sus conceptos erróneos anteriores. Este dramático encuentro con el Cristo resucitado no fue solo un momento de revelación personal, sino el comienzo de una nueva misión. La conversión de Saulo fue un testimonio del poder de la gracia divina. Demostró que incluso el oponente más ferviente del cristianismo podía transformarse en su mayor defensor. Su ceguera, tanto literal como metafórica, fue sanada a través de este encuentro, preparándolo para una nueva vida dedicada a difundir el mensaje de Jesús. En Damasco, un cristiano devoto llamado Ananías recibió una visión que le instruía a visitar a Saulo. Ananías estaba comprensiblemente vacilante, consciente de la reputación de Saulo como perseguidor de cristianos. Sin embargo, obedeció la instrucción divina, demostrando una fe y un coraje notables. Se acercó a Saulo, dirigiéndose a él como hermano Saulo, y le impuso las manos para restaurar su vista. En ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la visión. Esta curación milagrosa fue tanto física como espiritual, simbolizando el desprendimiento de sus viejas creencias y la aceptación de un nuevo camino. Ananías luego bautizó a Saulo, marcando su conversión oficial al cristianismo. Este encuentro con Ananías fue un punto de inflexión profundo para Saulo. No solo marcó su aceptación en la comunidad cristiana, sino que también solidificó su compromiso con su nueva fe. El acto de Ananías de sanar y bautizar a Saulo fue una poderosa demostración de perdón y aceptación, personificando los valores cristianos centrales que Saulo pronto predicaría con fervor. Con su bautismo, Saulo fue llenado con el Espíritu Santo, listo para abrazar su nueva identidad como Pablo, el apóstol de Cristo. Este momento crucial subrayó el poder transformador de la fe y la importancia de la comunidad en el viaje cristiano. El renacimiento de Pablo preparó el escenario para su futuro como un misionero y teólogo incansable. Sección 6. Predicación inicial. Relatando sus primeros sermones en Damasco y el asombro de la gente. Después de su conversión y bautismo, Saulo comenzó a predicar con valentía en las sinagogas de Damasco. La transformación de perseguidor a predicador fue nada menos que asombrosa para quienes lo conocían. El nuevo celo de Saulo por el mensaje de Jesús estaba alimentado por el mismo fervor que una vez dirigió contra él. Sus primeros sermones se centraron en la afirmación de que Jesús era de hecho el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Este mensaje, pronunciado con convicción y autoridad, confundió a muchos que lo escucharon. ¿Cómo podía el hombre que una vez buscó destruir a los creyentes ahora ser su defensor más ardiente? La transformación de Saulo fue un testimonio del poder de la gracia y la verdad divinas.
La gente estaba asombrada y desconcertada por el cambio en Saulo. Su profundo conocimiento de la ley judía, combinado con su encuentro personal con Cristo, le dio un poder único y persuasivo a su predicación. Los argumentos de Saulo eran convincentes y su pasión era contagiosa, atrayendo a muchos a la fe que una vez trató de destruir. A pesar del escepticismo inicial, la reputación de Saulo como predicador creció rápidamente. Sus primeros esfuerzos en Damasco sentaron las bases para su futuro trabajo misionero. La experiencia de Saulo destacó el potencial transformador de la fe y el impacto duradero de un encuentro personal con lo divino. Su voz, una vez alzada contra los cristianos, ahora se hacía eco de los principios del amor, la redención y la salvación a través de Cristo. Sección 7. Viajes misioneros. Describiendo sus extensos viajes para difundir el Evangelio y las cartas que escribió. Con su nueva misión, Pablo se embarcó en extensos viajes por todo el Imperio Romano, decidido a difundir el Evangelio. Sus viajes lo llevaron desde Asia Menor hasta Grecia, y finalmente a Roma, plantando iglesias y nutriendo comunidades cristianas en ciernes a lo largo del camino. Estos viajes misioneros estuvieron marcados tanto por éxitos increíbles como por desafíos formidables. Las cartas de Pablo a estas primeras comunidades cristianas, muchas de las cuales se conservan en el Nuevo Testamento, proporcionan profundas perspectivas teológicas y orientación práctica. Estas epístolas abordaron diversos problemas que enfrentaba la Iglesia primitiva, desde disputas doctrinales hasta conducta moral, y continúan resonando con los cristianos de hoy. Los escritos de Pablo son un testimonio de su influencia perdurable en el pensamiento y la práctica cristiana. A lo largo de sus viajes, Pablo enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo autoridades hostiles y barreras culturales. Sin embargo, su dedicación inquebrantable a su misión nunca flaqueó. La capacidad de Pablo para adaptar su mensaje a diversas audiencias, sin dejar de ser fiel a sus principios centrales, fue clave para su éxito como misionero. El coraje y la resistencia de Pablo ante la adversidad inspiraron a innumerables cristianos primitivos. Sus viajes no fueron meramente viajes físicos, sino odiseas espirituales, cada paso dado con el objetivo de compartir el amor y las enseñanzas de Jesucristo. Estas misiones sentaron las bases para la Iglesia cristiana global, un legado que continúa floreciendo. Sección 8. Obstáculos. Mencionando la hostilidad y las persecuciones que enfrentó durante su misión. La misión de Pablo estuvo llena de desafíos y adversidades significativas. Mientras viajaba para difundir el Evangelio, encontró una feroz resistencia tanto de las autoridades judías como romanas. Muchos consideraban sus enseñanzas como subversivas, amenazando el orden religioso y social establecido. A pesar de estos obstáculos, Pablo permaneció impávido, guiado por su fe inquebrantable y su compromiso con su misión. A lo largo de sus viajes, Pablo enfrentó encarcelamiento, palizas e incluso lapidación. En varias ciudades, se vio obligado a huir para salvar su vida mientras las turbas buscaban silenciarlo. Sin embargo, cada prueba sirvió para fortalecer su resolución. Las cartas de Pablo a menudo reflejan estas dificultades, enfatizando la importancia de la perseverancia y la fuerza derivada de la fe en Cristo. Además de las amenazas externas, Pablo también enfrentó desafíos internos dentro de las primeras comunidades cristianas. Los desacuerdos sobre la doctrina y la práctica eran comunes, lo que requería que Pablo mediara y guiara con sabiduría y paciencia. Su capacidad para abordar estos problemas con claridad y compasión ayudó a unificar y fortalecer la Iglesia primitiva. Las experiencias de Pablo destacan el costo del discipulado y las pruebas que enfrentan quienes eligen seguir a Cristo. Su vida sirve como ejemplo de firmeza y coraje ante la persecución. A través de su perseverancia, Pablo demostró que la fe puede superar incluso los obstáculos más formidables, inspirando a generaciones de cristianos a aferrarse a sus creencias. Sección 9. Conclusión.
resumiendo su impacto en el cristianismo y cómo su celo y compromiso ayudaron a establecer la Iglesia. La vida y el legado de Pablo son un testimonio del poder transformador de la fe y la convicción. Desde sus comienzos como un celoso perseguidor de cristianos hasta su papel como uno de los apóstoles más importantes de Cristo, el viaje de Pablo ejemplifica el potencial de una profunda transformación personal y espiritual. Su implacable búsqueda de la verdad y su compromiso de difundir el Evangelio sentaron las bases de la Iglesia cristiana como la conocemos hoy. A través de sus viajes misioneros y extensos escritos, Pablo jugó un papel crucial en el establecimiento y crecimiento de las primeras comunidades cristianas. Sus epístolas continúan siendo una fuente de conocimiento teológico y guía espiritual para millones de creyentes en todo el mundo. Las enseñanzas de Pablo enfatizaron la universalidad del mensaje de Cristo, derribando barreras entre judíos y gentiles y promoviendo una visión de una iglesia unificada. El impacto de Pablo en el cristianismo es inconmensurable. Su vida sirve como un ejemplo perdurable de fe, resistencia y el poder de la intervención divina. A pesar de los desafíos y las persecuciones que enfrentó, la dedicación inquebrantable de Pablo a su misión trajo a innumerables personas a la fe y ayudó a dar forma al curso de la historia cristiana. Al reflexionar sobre el viaje de Pablo, recordamos el potencial transformador dentro de cada uno de nosotros. Su historia es una de redención, coraje y el poder perdurable de la creencia. Como una de las figuras más influyentes en la historia cristiana, el legado de Pablo continúa inspirando y guiando a aquellos que buscan vivir una vida de fe y propósito en el Espíritu de Jesucristo.